Canal TV. Nuestra corresponsal Diana de Glawi nos presenta un resumen de toda su gestión. Rafael Correa ganó las elecciones presidenciales de Ecuador en 2006 con más del 56% en segunda vuelta y se mantuvo en el Palacio de Carondelet 10 años promoviendo lo que se llamó la Revolución Ciudadana. ¿Década perdida o ganada? Durante una década, Rafael Correa disfrutó de altos niveles de popularidad derivados de su personalidad carismática, la bonanza petrolera de los primeros 7 años de su gobierno, más las prioridades del modelo político, económico, pusieron de relieve las necesidades sociales, bajando la pobreza a la mitad y subiendo el salario básico. Correa disfrutó durante estos 10 años de 7 triunfos electorales, 3 elecciones presidenciales y 4 consultas populares. Entre los aciertos más resonantes se encuentran la educación, la salud y la obra vial. Ecuador fue reconocido por la ONU y por UNICEF por su sistema educativo. Correa, incluso, afirmó que deja su legado con el 80% de estudiantes que acuden al sistema público, mientras que en el año 2007 solo era del 22%. La inversión en la infraestructura del área asciende a 1.132 millones de dólares, lo que permitió más escuelas y universidades con beneficios como la matriculación gratuita y la alimentación escolar. El sistema de salud pública tuvo una inversión de 16.000 millones de dólares. Pasó de tener 9 médicos por cada 10.000 habitantes a tener 20. Se construyeron hospitales y centros de salud y ahora hay más cantidad de médicos. Si bien la oposición le critica a Correa el aumento del gasto en obras públicas, el avance en vialidad le permitió reconocimiento internacional. Ecuador pasó del puesto número 10 al primero en calidad de vías en Latinoamérica, según el ranking 2015 del Foro Económico Mundial. Hay dispendio, hubo bastante dispendio, hubo exageración en los fondos, en el gasto público, que se podía haber racionalizado, porque hay una parte importante de inversión pública que era necesaria, que la sociedad demandaba luego de tantos años de retiro del Estado, pero que se tradujo también en una enorme cantidad de despilfarro. La deuda externa fue una de las primeras batallas que encaró el gobierno de Correa. En el año 2008, tras una auditoría, se declaró ilegítima e inconstitucional una parte anunciando la moratoria de 3.200 millones de dólares en bonos. Esto le colocó al inicio de su periodo gubernamental, 2007-2009, como un presidente que efectivamente se iba por el área social, se iba por utilizar los elementos de la economía global que de alguna manera salían hacia el exterior, que no se quedaban en el país, no solo a través de la renovación de la deuda, sino también hacia estos excedentes del petróleo que se quedaban las grandes transnacionales para una reinversión en el área social en el Ecuador. Los detractores de Correa argumentan que los aciertos fueron posibles gracias a las divisas que le otorgaba el alto precio del petróleo. Sin embargo, la economía se vio afectada con la baja del crudo en el año 2014 y potenciada con el terremoto en el año 2016, por lo que la economía comenzó a decrecer. Una de las batallas constantes fueron las críticas del mandatario a los medios de comunicación. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú le respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Incluso la oposición llamó ley mordaza a los cambios regulatorios establecidos en la Ley de Comunicaciones en el año 2013. Un capítulo de tensión en estos 10 años de Correa fue lo sucedido en septiembre de 2010, cuando unos 150 efectivos tomaron el principal regimiento y el aeropuerto de Quito en un intento fallido de lo que Correa definió como una conspiración de la oposición que buscaba su muerte. Señores, si quieren matar al presidente, aquí está. El
mandatario salió fortalecido de ese hecho y estuvo respaldado por los líderes latinoamericanos. Rafael Correa coincidió con una etapa de líderes progresistas como Fernando Lugo, Hugo Chávez, Evo Morales, Pepe Mujica y Néstor Kirchner, logrando acuerdos de cooperación, integración y solidaridad con los países de América Latina. Rafael Correa se retira de la escena política con un 42% de aceptación en la sociedad. Si bien es un número considerablemente más bajo que el inicio de su gobierno, es el más alto de los últimos mandatarios ecuatorianos. Diana de Glawi, RT, Quito, Ecuador. En el pasado, la educación estaba secuestrada por los politiqueros de siempre, quienes suspendían todos los años las clases para exigir más prebendas mediante paros interminables. En el pasado, los padres de familia debían pagar el sueldo de los profesores. Antes, en 10 años, no se construyó ni una sola institución pública y de calidad. La educación. ¿Cuánto ha avanzado en estos 9 años de Revolución Ciudadana? Hoy ya no hay paros. Y la educación está al servicio pleno de los estudiantes. Hoy, los profesores tienen nombramiento, reciben un salario digno y capacitación permanente. Hoy, 9 años después, 207 colegios públicos son acreditados con certificación al bachillerato internacional. 195 están en proceso de certificación y 105 más han solicitado acreditarse. Hoy, en 9 años, se han construido 58 unidades del milenio para miles de estudiantes y 54 más están en construcción. ¿Cómo era la salud con la derecha? Ecuavisa 1995. La crisis de los hospitales públicos está tocando fondo. Prácticamente desabastecidos y escasos de presupuesto, la imposibilidad para atender a los pacientes por falta de recursos se hace cada vez más evidente en las casas de salud. Estuvimos en el Hospital del Niño de Guayaquil. Muchos y variados problemas con un sinnúmero de causas, tanto que hasta comprar un suero parece un lujo imposible de cubrir. El recorrido comenzó por la cocina del hospital. Allí las tuberías dejaron de funcionar hace tanto tiempo que nadie lleva la cuenta. Y lavar los 400 platos que diariamente se ensucian es una tarea titánica, a pesar que existe una lavadora automática. Como casi todo, dañada y sin presupuesto para hacerla arreglar. No hay medicamentos ni jeringuillas. 2 de 3 máquinas de rayos X están dañadas. Un equipo para tomar electroencefalogramas nunca funcionó porque no existe la partida para pagarle a quien lo tendría que manejar. Los ascensores están inservibles hace mucho tiempo. El Hospital de Niños Francisco de Icaza Bustamante, recuperado por la Revolución Ciudadana. 438 camas, 28 especialidades pediátricas, como lo explica el doctor Guillermo Salvador, cirujano. Se los equiparon muy bien los quirófanos, están bien equipados todos los quirófanos, de tal manera que el cambio está presente. Ahora tenemos 8 quirófanos, de los cuales 6 están ubicados en el centro quirúrgico, 1 en la unidad de quemados y el otro en emergencia. De este lamentable estado del Hospital de la Derecha, pasamos a tener el primer hospital público en Ecuador y en Hispanoamérica en obtener la acreditación Canadá Internacional nivel oro, o sea, alta calidad en la entrega de servicios de salud. El registro civil era reflejo de todos los vicios del Estado: corrupción, ineficiencia, maltrato y suciedad. Una institución pública que golpeaba la autoestima de ecuatorianos y ecuatorianas al momento de querer obtener el reconocimiento de su identidad, derechos y pertinencia. Estaba inservible, estaban a punto de caerse, desplomarse. Yo creo que no aguantaba un invierno más esas instalaciones. Además eran precarias, los archivos en soletas, es decir, no había ninguna organización.
La Constitución de Montecristi de 2008, el nuevo Estado de Derechos y Justicia Social, lo cambió todo. Se rescató la información dispersa y amontonada para reconstruirla y digitalizarla. Y se abrieron agencias del registro civil por todo el país para acercarlo a la ciudadanía. El registro civil es ahora una institución moderna y transparente, con edificios de primera categoría, de ambientes adecuados y limpios donde se celebran con gusto matrimonios, donde la tecnología de punta y el personal cualificado registran con eficiencia y seguridad nuestros actos civiles. Durante años, Ecuador fue un país sin vías, un país donde todas sus carreteras estaban destruidas, un país donde trasladarse de una ciudad a otra era todo un riesgo. Diario Hoy en el 2005 publicaba: Manabí, con 90% de vías malas. El reflejo de un país sin comunicación. No solo en Manabí, en el sur. Ejes viales del Austro están intransitables. Diario Hoy 2005. En riesgo la vida de los conductores. En el oriente. Orellana todavía espera las ofertas. Una fotografía con la vía en mal estado, como eran todas. Diario El Comercio 2005. El mismo año en que se publicaba verdaderos cráteres en las carreteras del país. Diario Hoy. Ecuador era un país sin movilidad. Así se informaba en marzo del 2005. Telerama preguntaba a los conductores. Un total de 261 kilómetros de carretera comprende la extensión que está en mal estado en la provincia de La Suay. Está a la vista, que está pésimamente malo, peligroso y se dañan los vehículos. Año 2007. Llega la revolución ciudadana y con ella el cambio. Una primera planificación determina las necesidades. Se decreta la emergencia vial. ¿Cuál es el resultado? Vías de primer nivel de las mejores carreteras de toda la región, y no lo decimos nosotros. Lo dice el reporte de competitividad global 2013-2014 del Foro Económico Mundial, que ubica a Ecuador segundo en la región en cuanto a la percepción de los ecuatorianos respecto al estado de sus carreteras. De acuerdo al Foro Económico Mundial, World Economic Forum, Ecuador es el país con el índice más alto en calidad de vías en América Latina. En el presente año, Ecuador se ubicó en el primer lugar del ranking de los países de América Latina en calidad de carreteras, superando a grandes países de la región como Chile, México, Brasil y Argentina. A nivel global, nuestro país ocupa el puesto 25, por encima de potencias como Canadá, Reino Unido, Australia y China, entre otros. De esta manera, el mundo reconoce el excelente nivel de competitividad de Ecuador en calidad vial y sus importantes avances hacia el progreso. Inversión que se ve reflejada en nuevas vías, con amplios carriles de circulación, que facilitan la movilidad de bienes y servicios de una manera segura y oportuna. Además, esta admirable obra vial con la que cuenta el país contribuye al cambio de la matriz productiva, impulsando de manera significativa el turismo, la agricultura y el comercio. Una vez más, Ecuador se reafirma como una república de oportunidades. Ecuador ya cambió. Decisión política para acabar con las mafias que tenían al Ecuador sumido en la oscuridad. Decisión para terminar con los miles de dólares diarios que se llevaban pseudoempresarios vinculados a partidos políticos, con las famosas barcazas. Un gran negocio privado. Se pagaba solo por mantener los equipos frente al río Guayas $500,000 mensuales por permanecer allí. Se leía en abril del 2002. La partidocracia desapareció el INESEL para privatizarlo. Hicieron colapsar el sistema eléctrico para beneficiarse económicamente, y por eso la inversión en el sector eléctrico era mínima. Con la partidocracia no había luz eléctrica en nuestros hogares por más de 18 horas diarias y por varios meses. En el gobierno de Durán Ballén, por ejemplo, los cortes llegaron a 218 días seguidos. Pero de inmediato empezó una seria planificación que ahora representa 8 grandes proyectos hidroeléctricos.
Ya nunca más diremos proyecto hidroeléctrico sopladora, ahora es hidroeléctrica sopladora. En pocas semanas nuestro presidente estará inaugurando esta hidroeléctrica que no solo representa energía, 487 megavatios, sino 200 millones de dólares de ahorro por año para nuestro pueblo, por siempre, por el tiempo de vida de la hidroeléctrica. Representa energía para nuestros sectores productivos, energía estable, confiable y amigable con el medio ambiente, y también energía para exportación. Ahora, eficiencia energética, energía limpia, desarrollo y sobre todo ahorro. Este es el cambio de época. Este es el Ecuador del presente. El pasado, nunca más. Norte o hacia el sur, pero las líneas de transmisión ya se coparon, ya no tienen capacidad de transportar más energía. Por lo tanto, en el norte se va a importar energía del Ecuador. Colombia empezó a importar energía de Ecuador para evitar racionamientos. El gobierno anunció que comprará hasta 7 gigavatios día a Ecuador, lo que representa el 4% del consumo colombiano de energía. Durante el invierno, el desborde de los ríos Cañar y Naranjal ocasionaba que el agua ingrese a las zonas pobladas, obligando a miles de familias a abandonar sus hogares en busca de un lugar seguro. Al no existir obras de protección a lo largo de estos ríos, las consecuencias eran lamentables ante las lluvias. Había inundaciones que afectaban la productividad, la infraestructura y la vivienda, ocasionando hasta pérdidas humanas. Ahí sí quedó pobre porque no teníamos que cosechar. Sequía en el verano y enormes inundaciones en invierno. El litoral soportaba desbordamientos hídricos capaces de destruir plantaciones, sembríos y poblados enteros. Las pérdidas económicas y humanas eran habituales cada año. El río se desbordaba siempre, cada vez se llevaba casas, se llevaba todo lo que avanzaba, los plantíos y todo. Esta realidad ha cambiado gracias a los proyectos de control de inundaciones que construyó la Revolución Ciudadana y que durante este invierno han mitigado eficientemente el temporal. Los sistemas de control de inundaciones Bulubulu, Cañar, Naranjal y multipropósito Chone evitaron daños y pérdidas de cerca de 131.000 hectáreas durante las últimas lluvias que ocasionaron las crecidas de los ríos. Más de 330.000 habitantes se beneficiaron de estos sistemas. En el caso del multipropósito Chone, la finalidad no solo era evitar las inundaciones en época de invierno y fenómeno del Niño, sino contar con agua para riego productivo en temporada de estiaje. Estos proyectos se complementan con los trasvases Daule Vinces y Chongón San Vicente, que permiten llevar agua para riego agrícola en zonas determinadas. Así, las megaobras de la Revolución Ciudadana se ponen a prueba y su resultado es óptimo y de beneficio masivo. Megaobras que logran mayor productividad y garantizan la seguridad de miles de ecuatorianos.